Queridos amigos, les doy la bienvenida al repaso sobre el último video de la Bundeswehr y la NBA. Antes que nada, muchas gracias de corazón. El video ha roto un récord de 5 años en cuanto a comentarios hasta ahora. No en cuanto a las cifras de audiencia, esas son variadas, pero sí en los comentarios. Por supuesto, tienen lo suyo. En los comentarios tenemos el típico puñado de charlatanes que solo quieren soltar sus tonterías. Algunos los dejé, otros los borré. Luego tengo 3 o 4, tanto del este como del oeste, que todavía hoy seguirían disparando alegremente. Lo que más les gustaría sería empezar mañana por la mañana a dispararse unos a otros. También los dejé ahí para mostrarles qué tontos siguen existiendo. Y por supuesto, también hay mucha gente reflexiva de ambos lados que también están muy agradecidos, que justamente no pasó nada, excepto que uno estaba frente al otro fuertemente armado. Pero simplemente no pasó nada. Y claro, hubo algunos que creyeron necesario recordarme el juramento que hice en 1967, cuando dije en el video que, en caso de un ataque y un posible encuentro con tropas de la NBA, sería más sensato aliarse. Pero yo prefiero recordarles el juramento, que entre otras cosas dice lo siguiente. Música, y eso, y el derecho, y la libertad de los alemanes, música, muchas gracias. Para mí, el pueblo alemán no se limita al territorio de la República Federal. Aunque, por supuesto, esa habría sido una cuestión puramente hipotética o teórica. Pero si hubiera llegado a eso, ciertamente no habríamos luchado contra el propio ejército. Entonces parece que hubo varios malentendidos. Y luego, por supuesto, estaban los muchísimos decepcionados, que como soldados también se lo habían imaginado de una manera muy diferente. Con la reunificación. Y ahora también señalaban en sus comentarios el libro blanco de 1994, en ese entonces bajo el ministro Stoltenberg, en el que supuestamente decía que se había planeado un ejército conjunto. Primero que nada, hoy también quiero señalar que hay que tener cuidado con todo lo que uno lee. Por ejemplo, encontré algo de 2017, cuando los oficiales de la NBA se unieron a la Bundeswehr. Deutschlandfunk. Ahí escribe una periodista que ahora ha hecho una gran carrera, que había más de 100.000 tanques y vehículos blindados, 100.000 tanques hay que imaginarlo, con una fuerza de 170.000 hombres, y mientras se sigan diciendo esas tonterías por parte de los periodistas. Y ese no es el único caso. Eso es un hilo conductor. También sobre la Bundeswehr a través del periodismo alemán, que simplemente copia malas notas de agencias o expresa su propia opinión retorcida. Y eso se le queda grabado al público. Pero encontré algo más, y no quiero ocultárselo. Es decir, lo que mencioné del ministerio, la unificación alemana desde la perspectiva de los soldados profesionales del Ejército Popular Nacional. Después de leer este documento confidencial, que ahora ha sido desclasificado. Por supuesto, no me sorprende que, si alguna vez hubo la intención de integrar grandes partes del Ejército Popular Nacional en la Bundeswehr, esto se haya manejado con mucho cuidado y al final ser dejado de lado. En esta cuestión fundamental, se trataba de saber si el Ejército Popular Nacional podía seguir existiendo en el camino hacia la unidad alemana y cómo podía integrarse el Ejército Popular Nacional en una Alemania unificada. Y ahora, los cuadros de la NBA, los suboficiales profesionales, los alféreces y los oficiales fueron entrevistados y llegaron a conclusiones un poco extrañas. Quiero limitarme a citar solo algunas, pero tengo que mencionarlas porque si no, alguien vendrá y dirá que olvidé una coma. Todo esto está dicho de manera muy sencilla.
La propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Genscher, de que la OTAN llegue hasta el Elba, pero fuerzas armadas nacionales alemanas unificadas, que no estén bajo el mando de la OTAN hasta el Oder, no pueden ser aceptadas en consideración a los intereses de seguridad de la URSS y del Pacto de Varsovia. Vienen de la RDA cuadros de la NBA oficiales y suboficiales. Dado que a cada estado en Europa se le permitiría velar por sus intereses de seguridad, la RDA también debe tener la posibilidad de aportar su potencial militar, tanto personal como material, a una Alemania unificada. Sin embargo, en este caso, las cargas de defensa de la RDA tendrían que ser considerablemente menores que las de la República Federal. Además, traería consigo condiciones ideales, fuerzas armadas intactas, estructuras de fuerzas armadas, personal capacitado según las necesidades y tecnología de combate y armamento, listos para su uso. Y ahora viene lo importante. Debemos tener en cuenta la desconfianza histórica de los países del Pacto de Varsovia hacia Alemania, especialmente hacia unas fuerzas armadas alemanas fuertes. Lo mejor sería mantener el vínculo tradicional del Ejército Nacional Popular con las Fuerzas Armadas Soviéticas. Eso, por supuesto, es algo fuerte, muy fuerte. Si uno lo piensa bien, que los oficiales alemanes en la RDA, o en general todo el personal de la NBA, relativamente pronto después de la unificación, que oficialmente fue el 3 de octubre de 1990, o sea, en el transcurso o en el proceso de la unificación, pero creo que con eso realmente destruyeron muchas cosas. Porque la cosa sigue. Entre otras cosas, las siguientes opiniones se han cristalizado entre los personal de carrera. Una confederación de ambos estados alemanes, manteniendo sus respectivos compromisos militares y la pertenencia a ambas alianzas militares. Una Alemania unificada, incluso como estado federativo, no podría ser miembro de dos alianzas militares diferentes. La OTAN hasta el Elba, el Pacto de Varsovia hasta la NBA, o, entre ambos, el territorio de la actual RDA completamente desmilitarizado, bajo control aliado de las cuatro potencias vencedoras. Y permanencia de las tropas soviéticas en la RDA, pero su número tendría que ajustarse a la cantidad de tropas estadounidenses en la República Federal. Sí, claro, cada quien puede formarse su propia opinión al respecto. Sucede que parecía que, al menos en algunas partes de la RDA, el deseo de mantener a la NBA como un contingente relativamente independiente era bastante concreto. Es decir, como los ejércitos de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, el ejército prusiano, el bávaro, el sajón, el de Württemberg, también había un ejército de Hesse, un ejército del Gran Ducado de Hesse, y esa también era un poco la intención de los cuadros de la NBA de la RDA. Y aquí dice, la idea de que la RDA debe aportar su contribución a la política de seguridad de toda Alemania se eleva prácticamente a un derecho legal. En este contexto, se subraya con clara autoconfianza que difícilmente se podría prescindir de las buenas condiciones que aportaría la NBA, como estructuras intactas, personal capacitado y disposición para actuar en el marco del proceso de unificación. A lo que el comentarista comenta. Sin embargo, el estado real de la NBA difícilmente justifica actualmente una autoevaluación así. Finalmente, y con eso quiero dar por terminado este tema. Se evaluó esta encuesta y se concluyó que los cuadros profesionales de la NBA seguían atrapados en categorías de pensamiento socialista. Esto lo demuestran las referencias a la consideración especial de los intereses de seguridad soviéticos, la posible permanencia temporal de las tropas soviéticas en Alemania, la continuidad de los lazos tradicionales entre la NBA y el ejército soviético, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Si eso realmente, y eso de hecho también se incorporó o se transmitió a todas las dependencias de la Bundeswehr. Las dependencias de la Bundeswehr,
las dependencias de la OTAN, que uno pueda imaginar. Son 2 listas impresas en letra pequeña con direcciones. Si eso realmente debió haber tenido tal influencia en la formación de opinión durante el proceso de la reunificación. Desde la caída del muro hasta el 3 de octubre, en 1990, la primera elección de toda Alemania unificada. Por eso no me sorprende que en Occidente se haya dejado de lado, quizás también por presión de los aliados, la idea de integrar grandes unidades de la NBA sin cambios. Porque lo que uno leía ahí, a algunos les resultaba algo inquietante. Y por eso le pido que simplemente piense si eso también pudo haber sido una razón. Y no decir simplemente que Occidente no quería, que solo quería apoderarse de la colonia y luego dárselas de gobernante. También recibo esos comentarios una y otra vez. Por favor, piénselo y reflexione sobre las palabras que le acabo de leer. Creo que ahí los cuadros de la NBA cometieron un gran error. No tenían que tratar de congraciarse, pero tal vez habría sido mejor argumentar de una manera un poco más democrática. Por último, me gustaría hablar de algo relacionado con esto. Lo que muchos también critican, que la NBA y la reunificación se tratan muy por encima en los libros de texto, o también en las clases. En eso puedo consolarlo. La Bundeswehr tampoco aparece mucho ahí, probablemente aún menos. Pero es importante que se transmita lo que debe ser transmitido. También debe ser transmitido, y eso solo puede ser transmitido, no por periodistas mediocres o profesores, sino que debe hacerlo el soldado, tanto el soldado de la NBA como el de la Bundeswehr. Eso significa para mí, queridos abuelos, que fueron soldados en los 2 ejércitos alemanes, simplemente escriban algo o dejen algo grabado en el teléfono. O hagan un dibujo de su tiempo de servicio y dejen algo personal sobre esa época en la Guerra Fría. A ustedes, a sus descendientes, a la generación de los nietos que, como se sabe, siempre son los primeros en hacer preguntas. Los hijos lo olvidan y las hijas siempre se arrepienten de no haber preguntado más. Pero luego vienen los nietos y quieren saber. Y por los nietos tenemos que hacerlo, nosotros, los viejos soldados. Tanto hombres como mujeres. Eso no queremos olvidarlo hoy con ella. No pienso en los demás. No tengo nada que ver con ellos, con el tercer tipo. En ese sentido, a trabajar. Escriban lo que fue importante para ustedes, lo que les gustó, lo que no estuvo bien. Escriban los pensamientos profundos, pónganlos en un sobre y escriban encima cómo lo conoce el nieto. Y algún día les estarán agradecidos. Estoy agradecido con todos los que acaban de escucharme. A todos los que siguen mi canal, gracias. Lo haré pronto, gracias. Quiero mostrar mi gratitud a muchos de mis seguidores, como Shirin, Anja y Alcano, pero ese será un nuevo video que les llegará en un futuro cercano. Les deseo que sigan pasándola bien.